Yo soy Andrés Vélez y hoy vamos a realizar la práctica número 2 del curso de elementos finitos. Una vez abierto el programa, entonces nos vamos a estática estructural. Nos ubicamos en Engineering Data. Una vez allí, entonces vamos a cambiar este material que nos sale por defecto por una 01020. Entonces eliminamos este material y vamos a hacer una 01020. Las propiedades que va a tener este acero son, le vamos a adicionar la densidad como propiedad física, y acá en Linear Elastic le vamos a dar Isotropic Elasticity. Esos valores que nos salen en amarillo, la densidad, el módulo elástico y Poisson, los vamos a consultar en la página en madweb.com. Yo lo tengo acá ya consultadito, entonces la densidad es 7.87 y el módulo elástico es 186 gigapascales. Y acá cambiamos las unidades. Gramos sobre centímetro cúbico. Y acá es 7.87 gramos sobre centímetro cúbico. El módulo de Yohn es 186 gigapascales. Sería 186 y 9 ceros. Poisson es 0.29. Verificamos los valores ingresados. 7.87, 186 gigapascales y Poisson 0.29. Una vez ingresados los valores correctamente, entonces cerramos esta pestañita y nos vamos para geometría. Bueno, una vez se nos abre entonces la ventana de la geometría, vamos a ir a File y vamos a importar nuestra geometría. Le damos donde dice Import External Geometry File. La seleccionamos y le damos generar. Bueno, entonces ya se nos importó nuestra geometría. Podemos cerrar entonces esta ventana. Nos vamos entonces para el modelo. Bueno, una vez se nos abre entonces la ventana de modelo, nos vamos a geometría, le damos clic en más, nos paramos en el sólido que acabamos de importar, perdón, y seleccionamos el material. Aquí en la franja amarilla seleccionamos el acero 1020 que fue el que creamos. Una vez hecho esto, vamos a generar una malla sobre toda la pieza. Nos paramos en Mesh. Nos fijamos en Physics Preference que diga Mechanical. Y en Sizing nos vamos a Sizing y para el tamaño del elemento de la malla lo cambiamos por fino. Luego nos vamos donde dice Transition. Le decimos al software que haga las transiciones lentas. Que haga las transiciones lentas entre los elementos de malla. Entre cada elemento de malla. Nos paramos en Mesh. Le damos clic derecho, generar Mesh, generar malla. Como vemos ya se nos generó entonces el mallado sobre toda nuestra pieza. Nuestro paso siguiente entonces sería definir
el estado de fuerzas para esta pieza. Nos vamos a estática estructural y lo primero que vamos a hacer es definir los apoyos de esta pieza. Entonces, para definir los apoyos nos vamos a supports y le vamos a dar en displacement. Habiendo seleccionado displacement, nos vamos y seleccionamos aquí en face, y la cara que vamos a seleccionar de nuestra pieza es esta que se enfoca acá, la que se pone verdecita. Le damos a aplicar y en la parte inferior izquierda, en las componentes, le vamos a decir que no se mueva en X y que no se mueva en Z. En Y lo vamos a dejar libre. Esta pieza también tiene un soporte fijo, entonces nos vamos a support, le damos fixe support. Ese soporte fijo lo vamos a ubicar en este punto de la pieza. Seleccionamos esta cara, le damos a aplicar y ya nos queda ubicado el soporte fijo. Si nos paramos en estática estructural, vemos que las dos restricciones que acabamos de ingresar ya quedaron ubicadas en la pieza. Seguimos entonces con las fuerzas que actúan sobre ella. Para ello nos vamos a Load, Force, y en los agujeros, en los siguientes agujeros, vamos a ubicar las fuerzas. Nos ubicamos en este agujero, seleccionamos esta cara, con control sostenido seleccionamos esta otra y le damos a aplicar. Allí le vamos a decir, donde dice vector, que sea en componentes, y en Y le vamos a colocar menos 400 newton. Nos vamos nuevamente a Loads y vamos a agregar una nueva fuerza, pero esta vez en el otro agujero. De manera análoga seleccionamos estas dos caras, le damos a aplicar, le damos componentes y en Y le vamos a dar menos 200 newton. Agregamos una nueva fuerza, esta vez en el otro agujero. Seleccionamos esta cara, le damos a aplicar, componentes y en Y le damos menos 200. Damos enter. Nuevamente, si nos paramos en estática estructural, observamos que para nuestra pieza de estudio quedaron definidas 3 fuerzas y 2 soportes. Ahora nos paramos en solución y le decimos en deformation que nos muestre la deformación total. Nos vamos a estrés y le decimos esfuerzo equivalente o von Mises. Para que nos muestre esas dos soluciones le damos en Solve. Como vemos, entonces el software ya nos dio una respuesta para la deformación y el esfuerzo. Entonces, si nos paramos en la deformación, vemos que en el extremo izquierdo se presenta la mayor deformación con 12.5 milímetros de deformación. También nos muestra una pequeña simulación
de lo que sería someter la pieza a las fuerzas que le dimos en esos puntos. Ahora, si nos paramos en el esfuerzo equivalente, nos va a indicar dónde sea el mayor esfuerzo sobre la pieza. Para este caso, pues es de 2114 megapascales el esfuerzo máximo. Y se presenta en esta parte central de la pieza. Como podemos ver, también hay una animación que nos muestra cómo se dan los esfuerzos en la pieza. El paso siguiente para esta pieza sería no trabajarlo como un sólido, sino trabajarlo todo como una superficie. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, nuevamente estamos parados en geometría y ya hemos importado la pieza de estudio. Para realizar entonces el análisis de esta pieza, pero por superficies, nos vamos y seleccionamos en los filtros Faces y venimos a la pieza y seleccionamos esta cara. Luego donde dice Extended Selection, en la barra de herramientas, le damos Extend to Limits para que seleccione el resto de caras de la pieza. Luego nos vamos a Concept y le damos en Surface from Faces para que nos cree una superficie a partir de esas caras que seleccionamos. Le damos entonces en Generar. Como vemos, si nos paramos en Bodies, nos aparecen dos figuritas, un cubo y una superficie. Y es porque de la pieza que estamos trabajando ya tenemos una superficie generada y el cubo o el sólido que teníamos inicialmente. Como solamente vamos a trabajar con la parte de la superficie, nos paramos en el sólido, clic derecho, le damos Suppress Body. Habiendo hecho eso, entonces podemos cerrar esta ventana y nos vamos nuevamente a modelo. Abrimos nuevamente el modelo. Nos ha traído entonces la superficie que creamos, pero observando detalladamente vemos que en geometría nos sale un signo de interrogación. Le damos en más y nos paramos allí y vemos que en la parte inferior nos está pidiendo dos datos, un espesor y nos está pidiendo el material. Entonces en el espesor, como sale uno muy pequeñito, solo 1 milímetro, y en el material el acero 1020 que habíamos creado. Como vemos, ya se nos corrigió, entonces ya se nos chuleó la parte de geometría. Entonces ahora procedemos a generar el mallado. Vamos a Mesh, en Sizing lo vamos a dejar como está y vamos a ver qué mallado nos arroja. Le damos Generar. Como vemos, esta es la malla que nos creó el software. Siempre genera algunas irregularidades y unos cuadriláteros muy desproporcionados unos y otros. Entonces vamos a tratar de mejorar ese mallado. Nos vamos a Mesh, nos vamos a Mesh Control,
le vamos a dar Face Meshing. Estando ubicados en Face Meshing, vamos a seleccionar, hacemos un filtro en caras y vamos a seleccionar las superficies internas de la pieza. Esta, vamos a seleccionar toda esa cara de la pieza, le vamos a dar a aplicar. El método lo vamos a dejar en cuadriláteros. ¿Por qué lo vamos a hacer en esa zona? Porque recordemos que en el ejercicio anterior, en esa zona en especial se presentaron mayores deformaciones. Entonces es más interesante realizar este mallado en esta zona. Le damos en Mesh. Bueno, como vemos, entonces se nos ha formado el nuevo mallado de la pieza, usándola como una superficie. Solo nos queda definir el estado de fuerzas que actúan sobre esta pieza. Para ello nos vamos a estática estructural, vamos a supports, displacement, seleccionamos la misma área que habíamos seleccionado anteriormente, le damos a aplicar, le colocamos un soporte fijo en ese agujero. Como ya no tenemos un área porque la pieza nos quedó muy delgada, entonces le damos en línea y seleccionamos este contorno y ahí aplicamos el soporte fijo. Ahora adicionamos las fuerzas que debe soportar el objeto. Lo seleccionamos acá y le damos aplicar, y por componentes le decimos que en Y menos 400 newton. Vamos a loads, seleccionamos otra fuerza, la ubicamos en este punto, le damos a aplicar y en componentes le damos menos 200 en Y. Nos queda solo una fuerza por ubicar. Seleccionamos esta arista, le damos a aplicar, le damos componentes y en Y le damos menos 200. Vamos a estática estructural y como vemos nos quedan ubicadas las tres fuerzas y los soportes. Ahora nos vamos a la parte de solución y en deformation le damos total y en stretch equivalente o one misses y le damos solve. Bueno, el software ya nos arrojó la solución. Como vemos, cambió bastante el resultado. Esta vez tenemos 2582 megapascales como esfuerzo máximo. Se esperaba que el esfuerzo cambiara drásticamente debido a que ya no estamos trabajando con una pieza sólida sino con una superficie y las fuerzas no las hemos variado. Aquí se ve una simulación de cómo cambian esos esfuerzos en la superficie de nuestra pieza.
Nuevamente vemos que la máxima deformación se presenta en el extremo izquierdo. Esta vez tiene un valor de 11.02 milímetros.